Bueno, vamos a orar. Le voy a pedir que incline su rostro. Vamos a orar. Vamos a comenzar con este mensaje. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por este día. Gracias por lo que haces, Señor, en medio de nuestro corazón. Gracias porque suples. Gracias porque siempre estás ahí, Señor, para ayudarnos. Siempre estás ahí para corregir, Señor. Siempre estás ahí para extender la mano. Y siempre estás ahí, Señor, para instruirnos y para que nuestra vida vaya mejorando y haciendo los cambios, Señor, que necesitamos cada uno de nosotros. Gracias. Nos ponemos en tus manos, Señor, en esta tarde y te pedimos que tú obres en medio de nuestro corazón, Señor. Que transformes nuestra mente a tu mente, Señor. Que la impregnes con tu palabra y que también, Señor, podamos cada uno de nosotros poner por obra lo que tú nos enseñas. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Continuamos con mis hermanos con las parábolas del reino. Y hoy hablaremos de la parábola del tesoro escondido y a su vez también hablaremos de la perla de gran precio, porque estas dos parábolas son muy similares. Solamente hay una pequeña diferencia, pero en realidad son muy similares las dos. En las dos se exalta mucho lo valioso que es la salvación, lo valioso que es pertenecer al reino de los cielos. Entonces, acompáñenme a Mateo 13, 45 y 46. Dice Mateo 13, 45, ¿ya está ahí? El tesoro escondido es el título de esta parábola. Dice el 44, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. La parábola de la perla de gran precio es muy similar, escuche. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Sí, son dos parábolas muy parecidas que nos van a enseñar, bueno, de cierta manera, lo valioso que es, el reino de los cielos le da este valor tan especial. También cómo va el proceso, nos enseñará cómo es el proceso de cada uno de nosotros, cómo nosotros nos comenzamos a enamorar y cómo nosotros, algunos de nosotros le damos precisamente ese gran valor que tiene la salvación, ese gran valor que tienen estas parábolas del reino. Y bueno, vamos a hacer esta diferencia en estas dos. Veníamos y decíamos que el Señor Jesús seguía avanzando en el mensaje, ¿sí? Dado a los discípulos, que dice la Biblia que las multitudes las despidió y bueno, se quedaron los discípulos, los más cercanos que estaban ahí con él. Cuando estaba con ellos les explicaba estas parábolas. Vimos la parábola del Señor, En las parábolas el Señor Jesús explicaba por medio de estas historias cómo era el reino de los cielos, y nos está enseñando cómo podemos nosotros también formar parte, ¿no? Pertenecer a este reino de los cielos, cómo podemos formar parte de él. Y primero nos habla en la parábola del sembrador de los terrenos, que es la condición del corazón de cada uno de nosotros, cómo está, y vimos estos 4 ejemplos de cómo nada más uno de estos terrenos o de estos corazones estaba dispuesto o estaba preparado, estaba limpio y listo para recibir esta semilla que le fue sembrada. Este terreno que fue el único que dio un fruto, de los 4 que había, solamente uno de ellos dio frutos, al 30, 60 y al 100 por cada semilla, ¿no? Entonces vimos también en el segundo ejemplo, vimos cómo esta semilla se plantó en una buena tierra. En una buena tierra como la que vimos en la parábola pasada. Una de estas cuatro corazones
era de buena tierra, y aquí en este segundo ejemplo vemos cómo ese corazón que tenía la buena tierra también le fue sembrada cizaña, también le fue sembrada algo que no era de acuerdo o que no quería el Señor, o algo que el Señor no puso ahí. El Señor siempre siembra buena semilla, pero el maligno siempre nos va a estar tratando de sembrar cizaña, y vimos estos ejemplos, ¿no? Cómo crecían las dos cosas tanto juntas las unas con las otras. Pero también hicimos esta diferencia, o vimos la diferencia tanto de una como de la otra, ¿no? Cómo el trigo siempre lleva fruto, y cómo el trigo siempre se inclina por el peso del fruto, y en la otra cizaña que no lleva fruto siempre permanecía erguida. Entonces fue bien fácil distinguirlas. Las unas las tomaron y al granero, y las otras fueron echadas al fuego. Sí, vimos este ejemplo, y también vimos cómo una pequeña semilla de mostaza, o una pequeñita semilla que fue sembrada en un huerto, igualmente estaba listo, que era buena tierra, cómo creció grande, y cómo se hizo una hortaliza muy, muy grande, al punto que crecieron tanto sus ramas que las aves de los cielos hacían nidos en ellas, ¿no? En esta parábola pudimos ver cómo aquella pequeña semilla, que a veces es como la semilla que se siembra en el corazón de cada uno de nosotros, que cuando cae en buena tierra, en la buena tierra de nuestro corazón, el crecimiento que nosotros podemos dar puede ser como una hortaliza tan grande que produzca fruto abundante, y además que las aves del cielo puedan estar anidadas ahí y refugiadas en lo que nosotros pudiéramos crecer, lo que nosotros pudiéramos brindar. Vimos cómo una pequeña semillita en una tierra fértil puede causar un impacto profundo en las generaciones, ¿no? O en nuestros hijos, en las personas que estén a nuestro lado. Una pequeña semilla sembrada en una buena tierra, y eso es lo que resaltamos, y lo que se resaltó hasta este punto en estas parábolas. Siempre debe de haber una buena tierra, y esa buena tierra vimos en la primero, que es nuestro corazón. Entonces tenemos que estar listos y preparados para que el día que venga la semilla, mi hermano, caiga en buena tierra. Repito, el impacto tan grande y positivo de que una semilla caiga en una buena tierra puede ser exponencial, puede ser muy grande, tan grande que muchas personas pueden venir y cobijarse bajo la seguridad de una persona que está fuerte, y una persona que está llena de Dios, una persona que conoce a Dios. Es importante mencionar esto, porque muchos de nosotros en muchas ocasiones acercamos y pedimos consejo a personas que nosotros vemos con estas características, y qué importante es cuando recibimos precisamente ese consejo, ¿no? Tan fuerte, tan lleno de Dios, tan cargado de semilla, tan cargado de bienestar, que nos sentimos así, cobijados, que nos sentimos seguros bajo el consejo apropiado, prudente, sabio de una persona que con estas características, ¿no? Que la semilla que le fue sembrada dio mucho fruto. Entonces, ya me moví aquí, permítame. En este ejemplo que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver lo valioso que es el reino de los cielos, lo grandioso que es formar parte de él. Un valor que no podemos pagar, es muy valioso, pero es un valor que no podemos pagar, pero a la vez tenemos acceso. Y tenemos acceso porque alguien más ya pagó esa deuda. Usted conoce, el Señor Jesucristo pagó ese acceso para que usted y yo pudiéramos tener acceso a este tesoro tan grande que es el mismo, que es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo lo pagó en la cruz del Calvario, y Él pagó el precio, y por eso es tan valioso. Ese es el valor que se le da.
Si bien es cierto que a nosotros no se nos exige un pago, porque repito, el Señor Jesús ya lo hizo, no se nos exige un pago, sí se nos exige obediencia, sí se nos exige lealtad, sí se nos exige compromiso, sí se nos exige santidad, sí se nos exigen muchas cosas que nosotros también tenemos que dar. Hay un precio a pagar, ¿sí? Que viene siendo todas estas cosas que nosotros tenemos que a veces no queremos dejar. Entonces, aquí en este ejemplo vamos a ver esto, la importancia de la obediencia, mis hermanos. Vamos a ver la importancia de la santidad. Vamos a ver la importancia de tener una relación fuerte y viva con el Señor. Ese es un precio que tú y yo podemos pagar o que debemos de pagar. Si bien es cierto que nada nos puede hacer, o ¿cómo decirlo? No hay nada, ni valor económico, ni sacrificio, no hay nada de esto que nosotros pudiéramos pagar para tener el acceso a este gran tesoro, pero sí hay requerimientos. Sí hay obligaciones que nosotros adquirimos como cristianos cuando decimos, Señor, heme aquí. Señor, aquí estoy. Señor, yo quiero pertenecer a tu reino. Ok, entonces hay cosas que tienes que hacer. Y no es como un pago, simple y sencillamente es obediencia, simple y sencillamente es lo que debemos de hacer. Es el resultado de una fe genuina, es el resultado de un nacimiento genuino, es el resultado de un corazón diferente y un corazón renovado. Entonces, acompáñenme de nuevo a Mateo 44, 13:44. Vamos a leer de nuevo, el tesoro escondido. Dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esta parábola nos habla de un hombre, una persona común y corriente, un ser humano como tú y como yo, que tuvo un día de arado la fortuna de encontrarse un tesoro muy bueno. Este hombre, este campo, nos está hablando de la manera en la que vivimos. Un hombre en sus labores, un hombre en su día a día, un hombre que está trabajando en lo que cada uno de nosotros trabaje, se refiere a este hombre y a este campo, las labores normales de la vida diaria. Además, vive de una manera, bueno, digamos un tanto despreocupada, un hombre natural, a eso se está refiriendo. A un hombre natural que un día encontró un tesoro muy grande. El hombre natural es aquella persona que no conoce a Dios. Es aquella persona que sigue siendo gobernado o se gobierna con sus propias decisiones, que se gobierna bajo sus propios deseos y que bueno, lo que le gusta es lo que hace. Se sigue gobernando a sí mismo. Si los apetitos de la carne siguen siendo muy fuertes en él. Este es un hombre así, un hombre natural, que un día se encontró un tesoro. Primera de Corintios 2:14, acompáñenme ahí, quisiera que lo leyéramos juntos. Primera de Corintios 2:14 nos habla de este hombre natural y vamos a poder identificar un poquito más quién era este hombre natural. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En este ejemplo de este campo, está hablando precisamente de un hombre con estas características, un hombre que, bueno, vivía su vida. Un hombre normal, quizás como tú y como yo hace muchos años, o no sé cuántos años, pero quizás hace muchos, que vivíamos, quizás no malos, pero sí seguíamos haciendo lo que queríamos hacer.
Seguíamos nuestra forma de vivir y estábamos y defendíamos y peleábamos porque nuestra forma de vivir era la que correcta o la que queríamos nosotros simple y sencillamente vivir. Es un ejemplo a los cuales todos nosotros nos pudimos identificar, tanto hombres como mujeres. Cada uno de nosotros se puede identificar con una persona así, que un día se encontró algo muy valioso. Hombres naturales que no se satisfacían con las cosas o que se satisfacían de las cosas del mundo, pero no con las cosas espirituales. Pero un día sucedió. Un día algo pasó, un día algo encontramos o algo se nos fue presentado. Este es un ejemplo muy parecido a esto. Cuando de repente nosotros, por alguna razón, nos damos cuenta de que el Señor está ahí. Nos damos cuenta de que el Señor o el Señor despierta nuestro espíritu de una forma o de otra. A veces leyendo la Biblia nos encontramos en donde el Señor dice, ¿no le ha pasado eso? Que hasta se le va el aire y dice, ya le entendí. Así nos pasa a muchos de nosotros, ¿no? En Efesios 2 encontramos un ejemplo perfecto para ilustrar esto, de lo que éramos antes y lo que ahora somos en el Señor. Vamos a Efesios 2:1 y esto lo vimos en la clase de Efesios, ahí lo puede revisar con más profundidad. Efesios 2:1 dice el título, salvos por gracia. Dice, y Él os dio vida a vosotros. Ese vosotros somos tú y yo. Ese vosotros somos tú y yo. Que andábamos por aquí, por allá, descarriados, desocupados, distraídos, haciendo lo que nosotros pensábamos que estaba correcto, pero estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, o estaba nuestra naturaleza caída, estábamos muertos espiritualmente. Y dice aquí, Él os dio vida a vosotros. Se está refiriendo a ti y se está refiriendo a mí. Cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, ahí lo hace más claro todavía. Y así estábamos nosotros, mis hermanos, tú y yo, todos nosotros antes de encontrar ese gran tesoro, esa gran perla, así estábamos, sin entender muchas cosas, pero cuando el Señor nos abrió los ojos, pudimos decir, esto es algo muy valioso, esto es algo que yo quiero. Así pudiéramos estar muchos de nosotros, o así estábamos muchos de nosotros. Dice el 2, en los cuales estuviste en otro tiempo, todavía más claro. Ese hombre natural éramos tú y yo. Al hombre al cual se está refiriendo esta parábola que encontró este tesoro, éramos tú y yo, mi hermano. Que en otro tiempo estuvimos haciendo las cosas que no eran conforme al Espíritu de Dios. Y si yo les preguntara cuántos vivieron de esta manera, yo creo que todos levantaríamos nuestra mano. Cada uno de nosotros en su tiempo vivió así. Unos más, otros menos, o unos conocieron al Señor antes, o ya nacieron dentro de un hogar cristiano, pero sin embargo de todas maneras tuvieron que tener su encuentro personal con el Señor. En los cuales dice anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Quién era el hombre natural, mi hermano? Tú y yo. Que un día encontramos ese tesoro. Un día el Señor tuvo a bien darnos todo esto, todo lo que ahora gozamos, todo lo que ahora tenemos, esa entrada sin reservas a la presencia del Señor. Ahora tú y yo la tenemos y de tú y yo la podemos gozar, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, en los deseos de la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Esta era la condición del hombre que encontró este gran tesoro, y era la condición en la cual estábamos tú y yo. Este hombre nos representa.
Este hombre somos tú y yo. Este hombre son las obras viejas, son aquellas cosas que ya dejamos. Es la manera en que quizá muchos de nosotros vivíamos en nuestra vida pasada. Si vamos a Mateo de nuevo, déjenme decirles algo antes de leer, pero vaya a Mateo 13 otra vez. Las parábolas o todas estas parábolas que estamos hablando son cosas, son historias reales, ilustradas de cierta manera para enviar un mensaje bíblico, ¿sí? No son ficción, no son una fantasía. No se está inventando algo el Señor que no exista o que no haya sucedido con anterioridad. ¿Sí? Estas historias, si fueran una fantasía, ¿quién de nosotros se pudiera identificar con una fantasía? Yo creo que ninguno de nosotros pudiera sentir, oh, yo puedo tener esta perla de gran precio, yo puedo tener este tesoro escondido. Si fuera una fantasía, va a decir, no, pues está suave la historia, qué bueno, qué padre lo dijo, pero hasta ahí no hubiera causado ningún efecto en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, por el contrario, todas estas parábolas son historias reales, historias que sucedieron o historias que sucedían, que fueron tomadas, extraídas de la vida natural y expresadas a los discípulos para ilustrar el mensaje que el Señor estaba queriendo dar. Y entonces, como son cosas de la vida real, entonces sí las personas pueden decir, yo puedo ser esa persona, yo puedo estar ahí. O se pueden identificar con las historias entendiendo el mensaje al cual se está refiriendo el Señor. Lógicamente, si cada uno de nosotros encontrar un tesoro de estos es valiosísimo. Entonces, si la persona puede discernir espiritualmente lo que se está diciendo, va a decir, esto es algo valioso que no puedo dejar ir. Si fuera algo fantasioso, dices, no, pues qué suave. Los unicornios y los estos y los otros. ¿Sí? No, son cosas de fantasía, pero en este caso son cosas que pasaron. En la antigüedad se escondían tesoros o las personas enterraban sus propiedades o sus bienes, no sus propiedades o cosas valiosas. Las enterraban. ¿Por qué? Porque había guerras, había saqueadores, había ladrones, había todo este tipo de cosas. Y si las mantenían enterradas, llegaban a la casa y pues, se llevaban lo que había ahí encimita, pero el tesoro no. Entonces, cuando araban la tierra, cuando escarbaban, podían estas personas encontrar precisamente estos tesoros valiosos. Yo creo que todos nosotros conocemos historias de personas que se encontraron en sus propiedades, dinero o ciertas cosas, ¿no? Hemos escuchado historias acerca de esto. Esto pasaba y esto era algo que podía pasar, por eso podían identificarse con algo así y entender lo valioso que era lo que les estaba diciendo. Entonces, Mateo 13:44, vamos a leer de nuevo. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halló de repente. Estaba ahí. Quizás estaba arando, quizás estaba haciendo, no sé qué estaba haciendo, pero encontró este tesoro. Dice, gozoso va y vende todo lo que tiene y compra el campo. Este hombre natural, en un punto de su vida, mi hermano, encontró este tesoro escondido. En un punto de nuestra vida nosotros también encontramos este tesoro. Alguien nos habló, alguien sembró la semilla como lo escuchábamos o lo estudiábamos en la parábola del sembrador. Alguien esparció esta semilla que cayó en esta buena tierra que por alguna razón estábamos listos para recibir, escuchar. Aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, por alguna razón que solamente Dios sabe, esa semilla cayó en buena tierra. Quizás teníamos un lugarcito de buena tierra en nuestro corazón y ahí cayó. Y ahí comenzó a dar fruto y ahí comenzó a crecer.
Este hombre, por alguna razón, mis hermanos, que solamente Dios conoce, estaba listo. ¿Cómo es que una persona puede hacer cambios tan grandes cuando muchas veces está todavía metido en tantas situaciones de la vida diaria, en tantas cosas de la vida del mundo? Y lo que nosotros tenemos que hacer es estar sembrando y estar hablando y estar compartiendo y estar haciendo nuestra labor, porque de un momento a otro la semilla puede caer en una buena tierra, aunque a nosotros no nos parezca. El ejemplo que vemos aquí habla de una persona que estaba haciendo sus cosas, sus deberes, sus quehaceres, pero encontró este tesoro. El tesoro que fue plantado en el corazón, y de la misma manera, o de la misma manera nosotros nos podemos identificar con este gran tesoro plantado en nuestro corazón. Ese sí estuvo fuerte. Perdón. Estoy bien, estoy bien, soy yo feo, pero estoy bien. En Efesios 2:4, en lo que estábamos leyendo en la continuación, Efesios 2:4, acompáñenme ahí. Recuerde que antes decía que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que ahora Él nos había dado una vida nueva. Él nos escogió, Él nos sacó de esa vana manera de vivir. Dice el 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Es lo que le estoy diciendo. De alguna manera el Señor sabe. ¿Por qué lo hace así? No sé. ¿Por qué nos espera que nosotros seamos bien santos para ahora sí ya convertirnos? No sé. A muchos de nosotros Dios nos habla y nos saca en medio del lodazal, en medio de las cosas más feas. Y cómo una persona puede recibir una semilla tan fuerte, o encontrar este tesoro tan importante en una condición así. Solo Dios sabe. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cómo pasan estas cosas? ¿Sí se da cuenta lo valioso que es el tesoro que ha sido plantado en nuestro corazón? El tesoro tan grande que es el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Resucitados juntamente con Cristo y sentados en los lugares celestiales. Mi hermano, dígame si no es valioso esto, si no es de gran precio. El Señor nos ha dado una posición de autoridad juntamente con Él, y a eso tenemos acceso cada uno de nosotros, mis hermanos. Sigue diciendo Efesios 2, 7, leímos 7, dice: para mostrarnos en los siglos venideros las abundantes riquezas de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Vea bien el valor de este tesoro que ha sido plantado en el corazón de cada uno de nosotros. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dígame si no es valioso lo que el Señor ha puesto y ha plantado en nuestro corazón, lo que nos ha presentado, lo que ha puesto en nuestras manos. Mis hermanos, es el gran tesoro que hemos encontrado tú y yo, sin buscarlo, sin desearlo en muchas ocasiones. Muchos de nosotros, el Señor nos encontró en medio del lodazal, como a este hombre.
Y sin embargo no tuvo ningún reparo el Señor en sacarnos, limpiarnos y dárnoslo todo. Todo esto. Cuando éramos una persona, perdón, cuando encontramos un tesoro o cuando una persona encuentra un tesoro, una de las primeras cosas que hace es ver lo que hay dentro, ¿cierto? A ver, ¿qué me encontré? Es muy común en casas reposeídas o casas que se van a demoler o que tienes que remodelar. Es muy común en la construcción encontrarte cajas fuertes. Pues ahí estaba, está en la pared o está en el suelo, pero ahí estaba. Y se la pasan 2 o 3 personas todo un día tratando de abrirla a ver qué hay. Y esto yo lo he visto. Y no la quieren meter soplete porque qué tal si hay dinero y se quema. Y no quieren hacer esto porque qué tal si esto y qué tal si el otro. Entonces están con cierto cuidado tratando de abrirle a ver qué hay dentro. Bueno, cuando uno se encuentra un tesoro, lógicamente ves o quieres ver lo que hay dentro y también saber qué tan valioso es lo que encontraste, ¿no? En el ejemplo que estamos viendo, habla de un tesoro grande, de un tesoro que podía cambiar totalmente la vida de este hombre que lo encontró. Si lo hubiera encontrado o no lo hubiera sacado de ningún apuro, hubiera dicho, bueno, pues me encontré esto ya. Pero, sin embargo, vendió todo, dice ahí. Vendió todo, cada una de las cosas que tenía para poder tener acceso legal a este tesoro que había encontrado. Era tan grande y tan rico que hizo todo lo necesario para adquirirlo. Si nosotros echamos un vistazo a lo que acabamos de leer, podemos ver el tesoro que el Señor nos está dando, el tesoro que ha sido dado a cada uno de nosotros. Está hablando de salvación. Lo que acabamos de leer está hablando de salvación. Está hablando de ser resucitados juntamente con Él. Y dice aquí, sentado también en los lugares celestiales. Ya no sé dónde dejé el papel. En los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Habla de gracia, habla de bondad, habla de fe, habla de que somos hechura suya, mi hermano. Dice aquí también, creados para buenas obras, para hacer lo correcto, para hacer lo que es prudente, para hacer lo que conviene. Dígame si no es valioso este tesoro. Yo creo que todos nosotros podemos entender la magnitud de lo que ha sido puesto en nuestras manos. Ese es el ejemplo que estamos viendo en esta parábola o en estas 2 parábolas. Un tesoro rico, un tesoro valiosísimo que ha sido puesto en las manos de cada uno de nosotros y a la cual tenemos acceso legal porque el Señor ya pagó por él. Y ahora estamos tú y yo ahí, sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero ¿qué pasa con nosotros? Hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. En Marcos encontramos al Señor Jesús reprendiendo la tempestad. ¿Se recuerda que él estaba durmiendo en la barca después de un día de trabajo? Estaba cansado, estaba dormido y los discípulos estaban bien asustados porque había una tempestad en medio del mar. Y Marcos 4:39 nos habla de la respuesta a lo que hizo el Señor en medio de esta tempestad. Dice, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así?
¿Por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces dice aquí el 41, entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿A qué voy con todo esto? Dice aquí que estamos sentados a los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice que que el Señor nos ha dado todas estas cosas para que nosotros vivamos en ellas. Esta autoridad que el Señor Jesús es parte de este tesoro. Viene juntamente con lo que nosotros acabamos de mencionar. Esta autoridad de parte del Señor está plantada en nuestro corazón cuando nosotros lo conocemos y cuando hemos nacido de nuevo. Fíjense, Juan 14, 12, otro ejemplo, dice, de cierto os digo, el que cree en mí, son palabras de Jesús, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Sí se fija? Las obras que él hace, él las hará también. Dice, y aún mayores hará. Un tesoro grandísimo, un tesoro escondido al cual nosotros tenemos acceso, mi hermano. Dice, porque yo voy al Padre y todo lo que le pides al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pides en mi nombre, yo lo haré. Cuando el Señor Jesús partió de este mundo, se fue a la presencia del Padre, el trabajo de los discípulos comenzó a multiplicarse y fue a ser mucho más demandante. Y a través de la Biblia nosotros podemos ver cómo los discípulos hicieron precisamente este trabajo. Y también ellos hicieron señales, y también ellos hicieron milagros. Y también Pedro, con la pura sombra, podían sanar los enfermos. Mayores cosas que estas harás. Es parte del tesoro escondido que ha sido puesto en nuestro corazón y que ha sido dado a nosotros en nuestras manos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor quiso, así de sencillo, así nada más. Si regresa a Mateo de nuevo, 13:44, vemos ya en la última parte, dice, y gozoso, cuando encuentra este tesoro tan grande, dice, y gozoso va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Si alguno de nosotros, mis hermanos, nos pasara lo mismo, yo creo que haríamos lo mismo que él hizo. Hubiéramos vendido todo con tal de adquirir ese terreno o con tal de adquirir o tener una posesión legal de este tesoro. Esta parte que acabamos de leer, y gozoso va y vende todo lo que tiene. Mis hermanos, nosotros no podemos ir y comprar este tesoro. Nosotros no podemos ir y dar una cantidad por lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Pero sí nos exige obediencia, mi hermano. ¿Quién de nosotros, si se encuentra una cantidad, por decir, 1 millón, 2 millones, no sé, de dólares, quién dice, lo agarra, lo ve y dice, no es para mí, no es mi tiempo, no lo necesito? ¿Quién? O sea, nadie lo hace. Pero sin embargo, este precioso tesoro tan grande, mucho más valioso que 2, 3 o el dinero que sea, mucho más valioso, muchas personas sí lo desprecian. Muchas personas sí dicen, no es mi tiempo. Muchas personas sí dicen, ahorita no, Señor. Muchas personas dicen, no, es que no es para mí. Esto de la iglesia, esto de venir, esto de pasar tanto tiempo ahí sentado escuchando, no es para mí. Muchas personas sí lo desprecian, no se alegran, no les produce un gozo cuando están escuchando la palabra de Dios, no les produce un gozo y no quieren este tesoro. Este ejemplo que acabamos dice,
dice que él vendió todo, que se puso contento, se puso muy alegre, porque entendía el valor del tesoro que había encontrado. Para nosotros, mis hermanos, el vender todo es obedecer, es dejar todo. Eso es lo único que a nosotros se nos exige. Si bien no podemos pagar, nunca podremos pagar, se nos exige obediencia, se nos exige compromiso. Sí, ya que nosotros no podemos pagar, entonces, ¿qué estamos dispuestos a dejar? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para tener acceso a este tesoro tan grande? Que repito, el Señor lo ha puesto en nuestras manos. Está ahí para que nosotros accedamos a Él. ¿Qué estamos entonces dispuestos nosotros a dejar? ¿Qué estamos dispuestos a deshacernos de nuestro corazón para tomar posesión de un tesoro invaluable? Para nosotros, mis hermanos, para que nosotros tengamos acceso, hay que dejarlo todo. Hay que soltarlo todo. Hay que deshacernos de todo. De aquello que nos gusta mucho. De aquello que deseamos mucho. Para nosotros poder tener el acceso a este tesoro, tenemos que darle el control a Él. Que gobierne Él. Hacernos a un lado y no estorbarle. Todo significa obedecer aún a pesar de que no nos conviene, aún a pesar de que no nos guste. Todo significa practicar la santidad, aunque se nos parezca a muchos de nosotros exagerado. Todo es practicar la santidad. Todo, mis hermanos, es dejar aquello que para nosotros es valioso o más valioso que el Señor. Eso es todo. Ese es el precio. Eso es lo que tenemos que deshacernos. Eso es lo que tenemos que vender para que la bondad y la misericordia de Dios sea manifiesta en nuestras vidas. Porque si no tenemos ninguna reserva con el Señor de ninguna de estas cosas, el Señor no tiene problema en usarnos y en darnos y en capacitarnos y en promovernos y en hacer todas las cosas que nosotros quizás estemos deseando hacer para el Señor. Pablo, un hombre perseguidor de la iglesia, estuvo dispuesto a dejarlo todo y a sufrirlo todo por amor al Evangelio, por amor al Señor. Cuando estaba en camino a Damasco para apresar a más cristianos, usted conoce la historia, pidió cartas de los jueces, una persona influyente, va y pide cartas de los principales y le dan las cartas para que vaya a apresar a todos los cristianos que se encuentre en su camino. Y en este camino, cuando él iba con esta misión o con esta mentalidad, habla la Biblia de que el Señor tiene un encuentro personal con él. Es cegado por una luz, se cae del caballo y no haya, está asustado y quizás no haya y pregunta, ¿quién eres? Y el Señor le contesta, soy yo, Jesús a quien tú persigues. Entonces, dice la Biblia que él le pregunta, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Cuál es el precio? ¿Qué tengo que vender? ¿De qué me tengo que deshacer? Quizás lo estoy ejemplificando de esta manera, ¿no? Pero es esto. ¿Qué quieres que haga? Fue la pregunta de Pablo al Señor. ¿Cuántas veces le has preguntado a tú al Señor, ¿qué hago, Señor? En esta situación que tengo, que está tan complicada en mi vida, ¿qué hago? O decimos, ya sé qué hacer, ya sé cómo actuar, ya sé qué decir. Aquí Pablo dice, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago? Y desde este punto en adelante fue obediente. Pablo de este punto en adelante fue obediente, pagó un precio. Y el Señor Jesús no tuvo ningún problema en darle todo,
en ampliarle en su conocimiento, darle de su denuedo, o sea, lo capacitó en todas las áreas. Dice el Señor, instrumento útil me es este. Y si se fija, estaba en medio de sus delitos y pecados. Se encontró con este tesoro Pablo. No lo estaba buscando, no lo estaba pidiendo, no lo estaba procurando. Se lo encontró como el ejemplo. Pero pagó el precio al igual que el ejemplo, que vendió todo y Pablo dejó todo. Aunque obedecer sea difícil, aunque obedecer sea peligroso, de todas maneras lo hizo Pablo. En Filipenses 3:4 está hablando Pablo aquí de todas aquellas cosas que podían ser preciadas para él. Dice Filipenses 3:4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y luego comienza a dar su currículum Pablo. Circuncidado al 8º día, del linaje de David, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, o sea, bien duro en cuanto a la ley. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Todas estas cosas en el tiempo de Pablo, en aquellos años, eran cosas preciadas. Era casi de eminencia Pablo lo que estaba sintiendo ahí. Era un currículum de estatus social muy elevado. Por eso Pablo fue y pidió cartas a los principales y se las dieron, porque tenía credenciales con que se las dieran. Era algo muy valioso. Sin embargo, dice ahí que lo tiró y que lo tiene por basura. Dice el 7, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, o sea, que lo eran en su tiempo para él. Cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Es un precio que hay que pagar. Lo que para muchos puede ser valioso, para Pablo ya en este tiempo fue considerado como basura. El 8 dice, y ciertamente aún estando todas las cosas, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, dice Pablo. Todo lo entregó, todo lo dejó. No le tomó aprecio a las cosas materiales, todo lo dio. Dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, porque es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo entendió perfectamente el valor del tesoro. Pablo se dio cuenta inmediatamente del tesoro que el Señor Jesús había puesto en sus manos y fue obediente desde el principio. Y no tuvo problema en dejar todas estas cosas atrás y sufrir cualquier cosa que tuviera que sufrir. Esta carta la escribió en la cárcel, cuando estaba preso ahí. ¿Qué tan dispuestos estamos a hacer nosotros a estas cosas? ¿Cuánto vamos a dejar tú y yo, mi hermano, por tener acceso a este tesoro tan grande? Y ahí cada quien responde. Cada quien hace lo que tiene que hacer y cada quien ama al Señor en la manera que lo ama. Cada uno de nosotros estaremos dispuestos a dejar o no a dejar. En la parábola de la perla de gran precio es más o menos, o es el mismo ejemplo.
Está hablando también acerca del valor o del mucho valor de esta perla que se acaba de encontrar, o que él no la encontró, él la buscó. Esta perla que encontró, esta perla de gran precio, es igual al valor del tesoro. Solo ahí esta es la diferencia que existe entre una y en la otra. Uno la encontró sin andarla buscando, y el otro la estuvo procurando, la estuvo buscando con diligencia. Era un mercader que estuvo a cada lugar al que iba y observaba hasta encontrar esta gran perla. Y leamos Mateo 13:45. Dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. ¿Se fija? Aquí hay una diferencia. El otro se lo encontró, este está buscando. Este está procurándolo. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Es el mismo ejemplo en ese aspecto. Pero este hombre estaba procurándola. En la parábola del tesoro, el hombre se la encontró. Estaba en su día a día, muerto quizás en delitos y pecados, en su día a día, y se encontró este tesoro. Y hay muchos ejemplos en la Biblia que podemos mencionar, como Pablo, como Abraham, que estando él en su día a día, fue y el Señor lo llamó y lo sacó de la tierra en donde estaba, una tierra idólatra, que no conocían a Dios, y fue y lo sacó. ¿Por qué? Porque Dios quiso, porque así lo decidió Él, nada más por eso, porque el Señor en su soberanía sabe cómo hacerlo con cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer, mis hermanos, con todas aquellas personas que los vemos como que nomás no dan ni para atrás ni para adelante? Seguir predicando, seguir hablando, seguir sembrando, seguir preparando la tierra. Quizás están tus hijos, tus hijas, tu papá, tu mamá o qué sé yo, familiares, amigos que estén metidos en este tipo de situaciones y que no por alguna o por otra razón todavía el Señor no ha despertado su espíritu, pero lo puede hacer en cualquier momento. El único trabajo tuyo y mío es sembrar la semilla. ¿Por qué lo hace así el Señor? Porque Él es Dios y Él conoce las cosas. A David le pasó igual, lo escogió. Andaba ya David, aunque David tenía un corazón diferente y no andaba en malos pasos, digámoslo de esta manera, pero sí lo escogió para ser rey, nomás porque él quiso, porque él sí le iba a obedecer. Así de sencillo. Dentro de la omnisciencia de Dios, repito, el Señor sabe cómo lo hace. En este otro ejemplo del mercader, el mercader está buscando diligentemente hasta que se encuentra con esta perla. O habla de aquellas personas como por ejemplo Job, que era una persona que hacía sacrificios, que se cuidaba, que oraba, que seguía todos los rituales que la ley exigía, pero que no había tenido un encuentro personal a tal profundidad como el Señor, hasta donde el Señor lo llevó. Pero era diligente y era cuidadoso y hacía sacrificios por si sus hijos habían ofendido al Señor. Hasta que el Señor, se revela a él. ¿Por qué así como lo hizo? Porque Él es soberano. Porque así quizás lo necesitaba. No sabemos. ¿Por qué con unos de una manera y con otros de otra? Hay muchos ejemplos. Ya déjeme nada más mencionarle este último, y lo vimos hace algunos días. Cornelio y Pedro, este ejemplo que vimos hace algunos días. Cómo Cornelio fue una persona diligente. En Hechos 10:1 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Estaba procurando,
estaba buscando esta perla de gran precio. Con él fue de esta manera, pero el Señor tuvo cuidado, tanto de una manera o de la otra, cualquiera que sea, o que haya sido nuestra situación, o cualquiera que sea, y sea la situación de las personas que nosotros amamos. Bueno, el Señor sabe cómo. Verso 3 dice, hablando de Cornelio, vio claramente una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han sido subidas para memoria delante de mí, delante de Dios. Encontró la perla. Lo que estaba procurando el Señor se lo dio. Mi hermano, no dejemos de orar, no dejemos de pedir, no dejemos de estar intercediendo, que el día de mañana el Señor nos puede conceder todas estas cosas. Después de que Cornelio manda por Pedro, Pedro viene, le predica la palabra, siembra la semilla y toda la familia se convierte. Tanto Cornelio como sus hijos, como su casa, como sus sirvientes. Y dice ahí la palabra que hasta conocidos invitó. Y todos aquellos disfrutaron lo que Pedro estaba hablando y cómo compartió la palabra. Otro ejemplo es Felipe y el eunuco. El eunuco, este funcionario que estaba también deseando, leyendo Isaías y no podía entender hasta que Felipe llegó y le explicó. También de la misma manera son personas que de una o de otra forma están escudriñando la palabra, pero que todavía no han entendido, pero que pueden entender. Entonces, mis hermanos, cualquiera que sea, tanto uno como la otra, en los dos ejemplos habla de un gran precio que se tuvo que pagar. Y ese gran precio, mis hermanos, para ti y para mí es obediencia. Ese gran precio para ti y para mí es humillarnos bajo la mano del Señor. Es hacer a un lado toda nuestra vida personal, lo que nosotros queremos hacer, nuestros anhelos, y dejarnos guiar por la poderosa mano del Señor. Y el Señor, si el Señor quiere darnos todo lo que nosotros deseamos, pues gloria a Dios. Pero si no, hay que ser dóciles. No quiere decir que no nos tenemos que esforzar por las cosas que nosotros deseamos, pero sí que tenemos que ser moldeables y manejables por la mano del Señor. Así que, mi hermano, quizá para muchos de nosotros ahorita en nuestra mente puedan venir a nuestra mente cosas que hay que dejar, cosas que hay que pagar. Pudiéramos ponerla de esa manera. Cosas que tenemos que hacer para un lado para poder tener acceso a todas estas, a este tesoro tan grande. Para poder tener acceso de manera legal a todas las cosas que el Señor pone aquí en su palabra. Entonces, cada uno, mi hermano, en su corazón sabe lo que tiene que hacer. Sabe lo que tiene que dejar, sabe lo que tiene que poner por obra. Sí, mis hermanos, llegamos al final y solamente le voy a pedir que se ponga de pie y vamos a orar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por lo que tú haces en medio de nuestro corazón, Señor. Para muchos de nosotros fue quizás muertos en nuestros delitos y pecados, Señor. Tú nos llamaste y pudimos gozar de manera inmediata, Señor, de este tesoro tan grande que tú pusiste en nuestras manos. Para muchos de nosotros o otros, Señor, quizás tuvimos que pasar un trato duro, un trato difícil.
Tuviste que tratar con nuestra vida y con nuestro corazón, Señor, para podernos mostrar tus verdades, para podernos mostrar tu grandeza. Señor, cualquiera que sea la situación de cada uno de nosotros, Señor, te pedimos, Dios, que nos ayudes para soltar todas las cosas que necesitamos soltar. Ayúdanos a ser diferentes, ayúdanos a ser dóciles, ayúdanos a ser entendidos. Señor, ayúdanos, Padre, a practicar la santidad, a ser obedientes. Enséñanos a escuchar tu voz. Haznos sensibles, Señor, a tu dirección. Queremos que tú nos gobiernes, Señor, y no ser gobernados por nuestros deseos, no ser gobernados, Señor, por nuestra mente, Dios. Ayúdanos. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú obres y hagas lo que tengas que hacer en nuestras vidas, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, que el Señor le bendiga, que el Señor lo llene, que el Señor lo haga rebosar grandemente en todas estas grandezas que tenemos a nuestras manos, que tenemos a nuestro alcance, pero que muchos de nosotros no podemos disfrutar de ellas porque todavía faltan cosas que tenemos que dejar. Así que, bueno, paguemos el precio, mis hermanos, por servir a nuestro Dios. El Señor le bendiga. Los que quieran anotarse de una vez, anótense, mis hermanos, que tenemos que mandar esta lista para que